Becerra, un referente importantísimo en lo que es en lo que se llama políticas de comunicación, en el estudio de cómo trabajan y cómo se conforman los mercados, las relaciones entre sociedad, consumo, para analizar cómo es el campo de la comunicación en la Argentina en el mundo. Con nosotros se encuentra Martín. ¿Por qué? Porque en un rato va a estar en la UNSA dando la conferencia inaugural de un encuentro sobre comunicación. ¿Por qué? Porque la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Salta cumple este año 20 años de existencia. Martín va a estar dando la conferencia inaugural denominada El periodismo como enemigo, libertad de expresión en la Argentina de Milei. Bienvenido, Martín. Gracias. A la mañana de Punto Uno Stream. Gracias, Lisandro. No es bueno, a veces lo autobiográfico es pertinente o no. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Martín fue docente mío y también fue uno de mis primeros tutores. Después la vida me derivó a cuestiones porque, en general los que somos de comunicación transitamos la facultad con mucha... No es muy lineal, pasan muchas carreras, pero trabajamos, militamos mucho, entonces entramos y supongo que somos como lucecitas, flacos que aparecen y desaparecen, sí. Y un día te dicen, che, profe, necesito tal cosa, ¿me ayudás? Y capaz que después piran, ¿viste? Sí. No. Bueno, claro, sobre todo en las universidades públicas, la trayectoria de las y los estudiantes suele ser muy combinada con el trabajos formales, informales y, la vida misma, ¿no? La vida misma, eso sí, eso se va a veces alargando la trayectoria estudiantil, demora un poco la graduación a veces, pero creo que tiene también su punto positivo porque la propia vida estudiantil, el estudio, se va también enriqueciendo de experiencias en la vida productiva, laboral y social, que probablemente si estuvieras solamente 4 años encerrado en un aula, no tendrías, ¿no? Entonces eso le agrega, me parece, un condimento de realidad a la formación. Sí, y me parece, tal vez no es el tema específico del que veníamos a hablar hoy, pero te lo pregunto, porque me parece, hay muchas veces una lectura, una auditoría y un castigo hacia la formación en la universidad pública de las tasas de graduación, claro, no son las mejores. El tiempo de cobertura y de la trayectoria de lo que tarda un chico que entra a un primer año de la facultad o al CBC en terminar la graduación, yo soy un hijo de eso, por ejemplo, es mucho. Sí. Pero el alumno y la trayectoria es distinta. Vos lo podés contar, porque aparte ustedes son incluso una primera generación de licenciado en Ciencia de la Comunicación en la UBA y en la Argentina en particular. Sí, yo pienso muy parecido a lo que vos decís. Creo que hay una mirada equivocada, muy productivista, muy típica de esta época, que se fija mucho en los números y muy poco en las personas. Entonces, por eso te decía, que un estudiante demore un poco su graduación porque tiene la necesidad, en muchos casos, de salir a trabajar, de relacionarse, porque a veces incluso va conformando una familia propia en el proceso de ser estudiante universitario, enriquece mucho su aprendizaje de los contenidos universitarios también, y eso muchas veces los números fríos no lo reflejan. Por supuesto que yo estoy a favor de que la tasa de graduación sea mayor de la que existe. Por supuesto que creo además que sería interesante que las universidades nacionales introduzcan, títulos intermedios para reconocer tramos formativos. Pero para mí hay una cuestión como muy definitoria que es la siguiente. En muchos países con sistemas universitarios menos masivos que la Argentina, donde el acceso a la universidad es más complicado, donde solo estudia una élite, vos te das cuenta de que la falta de masificación del sistema universitario debilita al cuerpo social. Y te digo, es mejor tener un país con gente que haya pasado
por 5, 10, 15 materias en la universidad, aunque no haya terminado sus estudios universitarios, o tener un país donde nadie vaya a la universidad. Y para mí, claramente, la primera opción es mejor, que es la Argentina. Porque vos en la Argentina te encontrás con lo que los autores llaman capital social, o sea, con una capacidad de comprender, elaborar discursos sobre la realidad que te circunda. Hay mucha gente que tal vez no tiene título universitario, pero que enriquece la convivencia social. Repito, eso en los cuadritos de Excel que miran los tecnócratas, que en muchos casos además terminan castigando al presupuesto universitario y limitando la proyección cultural de buena parte de nuestro país, no figura. Y yo creo que tiene que figurar. Y sobre todo porque también, a veces nosotros lo pensamos desde un mundo de profesionales, si querés vamos a ponerle, de gente que quizá tal vez venía con algún capital simbólico de la casa, que sus padres ya eran profesionales universitarios. Pero encima lo que ha pasado en la Universidad Argentina en los últimos, tal vez 30 años, sí, es la masificación a través de la apertura de universidades, que son estas famosas que lo denostan las universidades del conurbano. Aquí tenemos una Universidad Nacional, que es donde vos vas a estar, la Universidad Nacional de Salta, y tenemos de hace unos 5 o 6 años una universidad provincial que es la UPATECO, que lo que han hecho es masificar el ingreso y las posibilidades. Y obviamente en esa masificación, lo mismo me parece que pasó con la secundaria, viste, que se arrancan los ojos diciendo los chicos no terminan. Sí, pero la secundaria obligatoria no tiene más de 20 años por ley en la Argentina. Entonces miramos desde los ojos de los que ya teníamos, de lo que nos parece normal a un segmento de la sociedad, y no alguien que dice, che, ¿esto cómo se come? Porque en mi casa nadie fue a una universidad. Exactamente. Mira, siempre pienso que la ansiedad y la manipulación estadística que se fija solo en quién termina está tan reñida con la historia, con la mejor historia argentina, que ignora algo que me parece que forma parte un poco del patrimonio de la cultura educativa de nuestro país, que es la Ley 1420 de 1884, que es la Ley de Educación Básica Obligatoria. Exactamente. Esa ley, hasta que logró su objetivo de que toda niña y todo niño vaya a la escuela primaria, tardaron 70 años. Es decir, uno podría decir, vamos a ver qué eficaz fue la Ley de 1884, que fue una ley, insisto, que pionera en el mundo. Había 3 países que tenían leyes de educación básica obligatoria antes que la Argentina. Y tardó 7 décadas en, efectivamente, lograr que todas las niñas y todos los niños vayan a la escuela primaria. Bueno, es un proceso, o sea, son políticas públicas que cambian culturas, hábitos sociales. No es de un día para el otro. Me parece que esa ansiedad, insisto, en muchos casos lo que está haciendo es disimular una muy mala actitud hacia la posibilidad de que las personas vayan mejorando su trayectoria formativa, ¿no? Es un problema ese. Estamos hablando con Martín Becerra, comunicólogo, especialista en políticas de la comunicación, que hoy va a estar en un rato en la UNSA en la conferencia inaugural, que se va a titular Libertad de expresión en la Argentina de Milei. Quiero igual una última alrededor del tema de la universidad. Vos hiciste toda la trayectoria en la universidad pública y sos jefe de cátedra, tenés a cargo un equipo, más la formación de alumnos luego, que para los que quieren seguir la carrera docente y la académica. ¿Qué le está pasando hoy a los cuerpos docentes, a los profes, con la restricción presupuestaria? Porque la universidad ha pasado por diferentes momentos, en todos años, en los 90, histórico, hago un recorrido más corto, pero la sensación de no me alcanza, me voy. Yo nunca vi tantos profes, tantos docentes diciendo estoy perdiendo plata, no me cierra. Sí, yo creo que desde, por lo menos en los últimos 50 años, este es el momento más crítico, más difícil, para las universidades nacionales, que además son universidades que están muy bien rankeadas desde todo punto de vista a nivel internacional. Las universidades públicas argentinas son reconocidas a nivel internacional y eso hace incluso que mucha gente de afuera venga a estudiar carreras de grado y posgrado, pero lamentablemente el desfinanciamiento
de las universidades nacionales, que nunca fueron bien dotadas presupuestariamente, nunca, pero este de financiamiento es algo inédito en los últimos 50 años, y te lo digo con números. El salario de los docentes universitarios ha perdido más de un 50% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. No es que fuera bueno antes, no lo era, pero desde diciembre de 2023 se deprimió la capacidad adquisitiva. Eso es la uberización del trabajo docente universitario, que es un trabajo muy calificado. O sea, tenés que tener título de doctor, tenés que hacer largas carreras académicas y profesionales para ser titular de cátedra en una universidad pública, y sin embargo hay una agresión que es constante, que la vemos cotidianamente, no tengo que abundar en eso. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que es probablemente la Facultad de Ciencias Exactas más prestigiosa de todo el continente americano, ha tenido una merma, una salida de más de 430 docentes en los últimos 2 años. Para dar una dimensión, la Facultad de Ciencias Exactas, a diferencia de nosotros, los de las humanidades, que siempre nos bajan el precio, sí, hacen cosas importantes, hacen ciencia básica, son donde se forman nuestros físicos, matemáticos, o sea, los tipos que después permiten que nosotros estemos haciendo cosas, no como nosotros que somos baratitos los de la ciencia. Pero además, digo, un gobierno que dice que quiere hacer un nodo de inteligencia artificial en la Argentina, ¿cómo haces eso? Desguazando la producción científica y tecnológica, el sistema educativo de alta calidad que tenés. O sea, todos los países que se desarrollan invierten en educación, en ciencia y tecnología, no los desfinancian. O sea, me parece que vamos a contramano de la posibilidad de desarrollo, y eso, lamentablemente, más allá incluso del dolor que significa tener que ver a colegas, por ejemplo, de mi equipo de investigación y de docencia, irse a vivir a otros países. En los últimos 2 años de mi equipo se fueron a vivir a Uruguay, a Perú o a universidades privadas argentinas. El que puede agarra y se sube otro bondi. Vamos a la materia que nos toca, si querés, Martín. Dale. Es un gusto que estés con nosotros. Quiero hacerte una pregunta alrededor de... Hoy nuestro diario que tenés ahí adelante cumple 15 años y veníamos hablando de lo que es lo híbrido. Antes decía las hipermediaciones y las intertextualidades. Ahora eso explotó. Teníamos el diario papel, la radio, las diferentes ediciones. Ahora tenemos un mundo donde las redes, la distribución de contenidos digitales parece ser lo que manda. Pero a su vez... lo que los medios tradicionales producen sigue siendo central. ¿Cómo ves esta cuestión de la hibridación? Porque a su vez los medios producimos, y después los que apropian buena parte de la ganancia son las grandes tecnológicas. Exacto. Ahí hay un problemón para los medios, porque como vos bien decís, buena parte de la conversación en las redes digitales está organizada en torno de contenidos que fueron producidos por los propios medios de comunicación. Tal vez ese es un fragmento, un recorte de una entrevista radial o periodística o televisiva que después se viraliza en TikTok o en Instagram. Pero el origen de eso, o sea, quien costeó esa producción, que se hizo, quien la produjo, quien invitó a las figuras que protagonizan ese recorte, quien paga los salarios de los periodistas que trabajan ahí, la luz, etcétera, fue un medio de comunicación. Entonces, pagan la cuenta los medios, pero no reciben ninguna compensación económica por la circulación social masiva que tienen las redes digitales, porque eso, la captura, obviamente, de esa rentabilidad, se la quedan las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas, Google, Meta, TikTok, X. Entonces, ahí hay un problemón que es nuevo. Históricamente eso no ocurría antes. Antes los medios de comunicación, por ejemplo el papel, por decir algo, tenía un control bastante fiel de lo que era la cadena de distribución, comercialización, venta, sea venta de avisos comerciales en el propio diario, o la venta de los ejemplares. El mismo ejemplar. Claro, lo mismo pasaba con la tele, o sea, tenías un programa de televisión y ese programa de televisión vendía anuncios publicitarios. Bueno, hoy eso está roto, completamente roto, y para eso, para tratar de resolver ese problema,
es que se necesitan políticas públicas. En Australia, por poner un ejemplo bien alejado de nuestra realidad, el Parlamento australiano obliga a las Big Tech a negociar con los medios de comunicación para justamente distribuir una parte del beneficio por la circulación digital de los contenidos de los medios de comunicación. Entonces, es una regulación estatal, ¿no? Se necesita que haya un árbitro que haga que la cancha no esté tan inclinada en contra de los medios y a favor de las tecnológicas. Del distribuidor. Sí, de hecho, lo pensaba en este momento, pero hay algo muy paradójico también, que es el otro ganador, son los que tienen los derechos de propiedad intelectual de algunos contenidos, básicamente la música. Porque acá nos pasa, vos antes tenías la radio, le pagabas a través de una gestora, sí, Sadadica Pif, y podías pasar música. Bueno, nosotros ahora es un problema si pasamos música, no podemos construir una cadena tan regular. ¿Por qué? Porque vienen los derechos del Content ID que maneja, bueno, estas Big Tech a favor de las empresas, que está bien, es para larga esa discusión, sí, si se quiere, pero es otra parte. Vos decís, che, el productor de contenido, o el productor más tradicional de contenido, está en desventaja contra estos nuevos actores. Y te lo llevo con respecto a otra cuestión, pues nosotros venimos de la escuela de la agenda setting, la opinión pública, a este lugar que ahora está profundamente mediado por la lógica de los algoritmos. Hace 20 años, tu último libro tiene que ver sobre 80 años de Clarín, junto con otros profesores, pero toda esta lógica de los grandes medios, las líneas editoriales, la opinión pública, y ahora la palanca, la subida, la bajada, la regulación del flujo, te lo manejan o dos empresas norteamericanas o una china, que es BitDance. Sí. ¿Qué efecto tiene esto para vos? ¿Cómo lo ves? Porque es una transnacionalización muy fuerte de la regulación de los contenidos. Sí, y pienso que en muchos casos el efecto de esto es una especie de neutralización del poder que tenían los grandes medios de comunicación locales, pero al mismo tiempo es un proceso que invisibiliza el poder de agenda setting, o sea, de establecimiento de agenda pública, de discusión, de opiniones, de conformación de percepciones ciudadanas, que ahora tienen las Big Tech, porque esa programación algorítmica de las redes no es neutra, es una programación algorítmica que te organiza una especie de dieta de contenidos de entretenimiento, de contenidos de información, de contenidos de opinión. ¿Qué es lo que hace? Para mí es muy visible, ¿viste? Con el buscador de Google. O sea, el buscador de Google te cataloga, en primer lugar, aquellas cosas que a Google le interesa que vos veas. Y Google te puede decir, bueno, pero en la página 458.000 está ese contenido que vos decís que no se ve. Pero es que no se ve, porque nadie va a la página 458.000. Esto ahora además se complejiza todavía más, porque en el motor de búsqueda de Google, ahora Google te pone un resumen de IA, el resumen de Gemini, que en muchos casos disuade al usuario de buscar en el catálogo de respuestas. Sí, ya lo dejó procesado. Lo dejó procesado. Y esa es una edición, o sea, hoy las grandes plataformas digitales son editoras de opinión, son editoras de información, ni hablar cuando hay conflictos, como en este caso de Gaza, donde efectivamente hay censura explícita, algunos hashtags, o sea, algunos temas de conversación, algunas fuentes informativas directamente son eliminadas. Fueron baneadas. Está el caso de Russia Today, por ejemplo, como uno de los... Pancho, vení, sumate. Hay parte de nuestro equipo. Muy bien. Y profe, también es del palo, por eso lo sumamos muy a bien. Esta cobertura. Son editores, y a diferencia me parece que de los grandes medios o de la línea editorial, que siempre fue muy discutido, ¿no? La lógica esta del periodista o nosotros diríamos sujetos cualificados de la comunicación, sí, que supuestamente son independientes y toda la discusión, pero digo, por lo menos era más obvio que había un medio que ponía un título, que ponía una bajada. Bueno, ahora es muy... se da por natural, o las empresas naturalizan que son editores y es muy opaco. Totalmente. Parece totalmente transparente, pero es mucho más opaco que el otro sistema, ¿no? Es más opaco, y no solo es más opaco, sino que es inapelable. O sea,
si alguien es insultado en las redes, si alguien es atacado en las redes, tiene muy pocos elementos para defenderse, porque lo que te van a decir Meta, Google y cualquiera de las Big Tech estadounidenses es: anda a quejarte a California, y te ponen un formulario que tenés que escribirlo en inglés y en muy pocas palabras, y después eso entra en un buroducto tecnológico que pueden no responderte nunca y están inclusive ajenos a la jurisdicción de las leyes nacionales, según ellos. Por supuesto que, desde mi perspectiva, deberían someterse a las leyes nacionales, porque están al mismo tiempo que te dan servicios, o sea, te permiten publicar o ver algún contenido en Instagram, por decir algo. Ser tu propio creador, sí. Ser tu propia fuente de información. Pero al mismo tiempo que hacen eso, también están vendiendo servicios comerciales acá, en jurisdicción argentina. Por lo tanto, deberían valer las leyes argentinas. Bueno, eso no ocurre con las grandes plataformas y es un problemón. Digo, con los medios de comunicación teníamos el viejo problema que vos bien mencionabas, podíamos discutir la línea editorial, nos parecía que exageraban en un caso, que este animador decía que era independiente, pero todos sabíamos que no era independiente. Todo eso lo conocemos, pero estaban en jurisdicción nacional. Acá tenemos un problema mayor, de nuevo, que yo diría que nos está invitando a reflexionar sobre si acaso el Estado argentino no debería, como hace Brasil ahora, empezar a tomar cartas en este asunto. Te lo llevo mientras lo presentamos a Fran Laiseca, Pancho, que es parte de nuestro equipo, el conductor y parte de la UNSA también, ¿no? Sí, no. ¿Qué tal, Martín? Un Hola, gustazo tenerte acá. Estuve ahí ayudando un poco para hacer de nexo en esta nota. Colaboro con una cátedra en la UNSA. Y estas jornadas que venís a inaugurar vos dentro de un rato, a las 13 horas en la Universidad Nacional de Salta, se dan en un contexto en el que la carrera de comunicaciones de la UNSA cumple 20 años. Yo empecé un par de años después de que se inauguró la carrera, pero en ese momento el desarrollo de la carrera en la UNSA estuvo muy influenciada por la ley de medios y un gran debate del cual la ley de medios era por ahí un proyecto material emergente, pero digo, estaba en ebullición la discusión por la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a los grupos comunitarios a que puedan expresarse. ¿Cuáles crees que son los desafíos que hay que plantear desde el campo académico, desde el propósito de las carreras de ciencia de la comunicación hoy en la Argentina? Y bueno, en particular hablo de la UNSA, que está cumpliendo 20 años en su carrera. Bueno, una gran pregunta, porque es para la conferencia. Claro, sí. Bueno, pero mejor, está bien, hacemos así, Pulpo, armá un Waxil, un link, y quedamos la conferencia y nosotros preguntamos de acá. Me parece muy bien. No, me parece, mira, por un lado, tarea que siempre involucran las universidades en todos los campos disciplinares, también en comunicación, que es formar en el quehacer, ¿no es cierto? O sea, eso forma parte, digo, hay una evolución tecnológica, y así como, no sé, en la década del 80 teníamos la pirámide invertida para aprender a escribir en medios gráficos, hoy tenés que incorporar canales de streaming, o sea, es una capa de muchas tecnologías que implican saberes y habilidades por parte de las y los estudiantes más complejos, y eso es todo un desafío para las carreras, cómo resolverlo. Al mismo tiempo, pienso que eso en las carreras de comunicación, y me parece que es un valor a defender, siempre ha estado vinculado con una reflexión más social acerca de cuál es la labor que tiene un periodista, que además las carreras de comunicación no solo forman periodistas, pero la labor que tiene un periodista, la labor que tiene un docente de educación media que estudió comunicación en la universidad, que es una labor social reflexiva, por ejemplo, y esto vinculado con las discusiones sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque, bueno, una cosa es trabajar en un ecosistema informativo donde hay cierto pluralismo, y otro es trabajar en un ecosistema informativo que niega la libertad de expresión. Hoy en la Argentina, ahora 20 años de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Salta, 15 años ahora del diario Para Nosotros. Bueno, estamos en un momento muy crítico de libertad de expresión. O sea, estamos en un momento en donde hay un gobierno que agrede cotidianamente a los periodistas, que ataca a los periodistas, fopea
registra anualmente la cantidad de ataques que reciben los periodistas en la Argentina. Es un índice en todo el país, es federal, ¿no? Bueno, es el gobierno que más ha atacado a los periodistas desde 1983, que recuperamos la democracia. Es grave eso. Hay audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Entonces, no es lo mismo aprender a hacer un canal de streaming en un país donde hay libertad de expresión viva, incluso hay debates vigorosos de posiciones claramente enfrentadas, a un país en donde desde la máxima conducción estatal te están atacando a los periodistas todos los días, poniendo fotos de una periodista disfrazada como si fuera una rea de una cárcel. Hablando de lo que está sucediendo con la periodista de La Nación, con Luciana Geuna, que está, siendo perseguida y amedrentada, digamos, por el gobierno nacional. Claro. Entonces, ahí tenés una diferencia, ¿no? Me parece que en la formación de una persona que estudia comunicación, en general, estos debates están planteados. Uh-huh. Y el desafío, porque uno dice, los principios de libertad de expresión son viejos, vamos a decir, las definiciones normativas que incluso están en la Constitución nuestra. Exactamente. Ahora, esas definiciones normativas, aunque sean, entre comillas, viejas, se van actualizando frente a nuevos gobiernos, frente a nuevos desafíos tecnológicos. Por supuesto, además, yo creo que no solo los gobiernos, sino también Meta, también Google, pueden restringir, y lo hacen en muchos casos, la libertad de expresión. Entonces, el desafío de analizar cómo ocurre eso en este contexto, que es distinto al que teníamos hace 20 años, es un desafío presente, enorme desafío, que además, no es solo sobre temas de información dura, es también un desafío sobre qué pasa con el mundo de los entretenimientos, o sea, cómo Netflix va también permeando en el cambio de gustos audiovisuales de las distintas generaciones. Lo hemos hablado un montón, ¿no? Alrededor de qué pasa con las estéticas de las narraciones a partir de la lógica de las series, con lo bueno y lo malo. La salud mental ahí, ¿no? El tema de salud mental, por eso digo. Te quiero llevar una pregunta, sobre todo porque en un ratito sé que tenés que encarar para la UNSA, que tenés que estar antes de las 11:30. Recién Pancho decía, y hablamos siempre de lo que fue el debate de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Hoy hay en la Argentina una discusión muy importante sobre qué pasa con la concentración o desconcentración de las empresas de servicio de comunicación, en este caso el Grupo Clarín, que el anteaño pasado ya compró. Ellos ya tenían Telecom, compra avanzando en otro de los jugadores clave de las telecomunicaciones de la Argentina, que es el Grupo Telefónica, y eso quedó bastante en el radar de todos los que son o la política, o los economistas, los periodistas, o los que nos dedicamos a esto. Sabemos que hay una gran pelea alrededor de esto. ¿Por qué? Porque Javier Milei en ese sentido dijo no, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, ¿qué ves alrededor de esto? Porque es importante, porque la resolución de eso sí podría ser que efectivamente Clarín o el Grupo AGA se convierta en un jugador con casi el 60% de los abonados de telecomunicaciones en la Argentina. ¿Cómo lo ves? Porque lo veo muy solapado esa discusión. Sí, yo te voy a responder algo que en general no hago, que es cómo creo que va a terminar esta historia. Yo creo que va a terminar con la formalización de esa compra por parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional. Creo que lo van a terminar aprobando, sobre todo porque es un hecho consumado desde hace 2 años. O sea, hoy por hoy, además, quienes somos clientes como yo, que soy cliente de Personal Telecom, es difícil. Vos sos de la otra, de la que compran, claro. Bueno, de Movistar. O sea, quienes somos clientes, y es muy difícil no ser cliente porque prácticamente es casi monopólica la situación en muchos de los servicios que están ahora agrupados en torno de Telecom. Sabemos que muchos servicios ya están operando de manera integrada, a pesar de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que responde al presidente Milei, ha hecho un informe bastante crítico sobre esa fusión, pero es un informe que por ahora es un informe parcial de objeción, que no tiene todavía la resolución final de esa compra. Este año, 2026, hace 2 meses, el ENACOM, que es el órgano regulador de las comunicaciones, intervenido por Milei, o sea, es una decisión política de Milei, quiero decir, hizo otro informe
que, bueno, se coló en los medios, no se ha hecho oficial todavía, pero se sabe el contenido, que es que supedita la aprobación de fusión. del Estado, de la fusión esta, la supedita a que, por ejemplo, de los 40 y pico de millones de líneas móviles, Telecom Movistar le entregue 6 millones de líneas móviles a otro operador, que solo hay uno más, que es Claro, no hay otro. Sí, después son minoritarios, son cooperativos, claro, muy chicos. Sí. Entonces, quiero decir, si ese es el nivel de exigencia que va a tener el gobierno, que no se compadece con el tuit fijado del presidente Milei desde que la operación se consumó hace 2 años, que dice Clarín, la gran estafa argentina. Es el tuit fijado del presidente argentino desde hace 2 años. O sea, fue con los tapones de punta. Pero el informe del ENACOM, que responde al propio presidente, es un informe para mí suave. Entonces, si vamos por ahí, si ese es el temperamento del gobierno, va a terminar aprobándolo con condicionamientos, vamos a decirle, cosméticos, menores, y vamos a un escenario de hiperconcentración de las comunicaciones como no existe en ningún otro país de América Latina. En ningún otro país el mismo grupo es dominante en medios audiovisuales, medios digitales, provisión de internet fija y móvil, provisión de conectividad fija y móvil, provisión de telefonía fija y móvil. O sea, todo eso en un mismo grupo no ocurre ni en Brasil, ni en México, ni en Colombia. Eso es un escenario distinto al que teníamos antes de esta fusión. A cada vuelta te come un poquito más. Pancho, la última que el doctor lo libero, me voy a la UNCE a escucharlo directamente. Bueno. Sí, me están diciendo que ya se tiene que ir. Bueno, gracias Martín, por la invitación. Muchísimas gracias, un gusto haberte visto después de tanto tiempo. Igualmente. Y nos vemos pronto y mucho éxito en esta apertura en la UNSA. Gracias. Nosotros seguimos en la mañana de Punto 1. Se viene